Amén, amados hermanos. Entonces, vamos a empezar a escuchar la bendita palabra de Dios. De todas maneras, sigo pidiendo a Dios que nos ayude, reconociendo que sin Él no somos nada, reconociendo que si Él no está presente en este lugar, lamentablemente perderíamos el tiempo, pero tenemos la fe que Él está en este lugar para ayudarnos. Tenemos la fe que Él está aquí. Dice la Biblia que el que tiene fe, crea que Él está aquí y es galardón para los que le buscan. Entonces vamos a seguir. Hoy vamos a seguir con el estudio acerca de los atributos de Dios. La semana pasada hablamos acerca del amor general hacia toda la creación de Dios y vimos el amor especial que Dios tenía a sus hijos. El amor general de Dios es que tanto los justos como los injustos siguen recibiendo muestras de amor de Dios en cada momento de sus vidas. Por ejemplo, la salud, que Dios le dé la oportunidad de tener una familia, una esposa, sus hijos, que Dios le permita respirar, que tenga momentos alegres con su familia, el trabajo, que disfrute de un alimento, que salga el sol, que llueva, que pueda dormir. Estas cosas son el amor general que Dios manifiesta a todas las criaturas. Todos recibimos de estos beneficios, tanto los buenos como los malos. Pero hay un amor especial que Dios ha decidido compartir solamente con sus hijos, con aquellos que se arrepienten y reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Ese amor que comparte un padre con un hijo. Ese amor que solamente aquellos que conocen a Dios pueden decir, Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Entonces, ese amor solamente lo podríamos comprender si Él en verdad nos ha salvado. Hoy vamos a seguir hablando acerca de otro atributo de Dios. Vamos a hablar hoy acerca de Dios es creador y sustentador. Entonces, este va a ser el estudio de hoy. Dios es creador, sustentador y dueño de todo. Vamos a empezar con el primer punto. Dios es creador. Una de las verdades fundamentales de las Escrituras y de la fe cristiana es que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él es el Dios eterno. Él siempre ha existido, no tiene principio ni final, y todas las cosas existen por Él y por causa de Él. Él no fue causado o hecho por algo o alguien más grande que Él, sino Él es la causa y hacedor de todas las cosas. Ninguna cosa existe y existió antes de Él, Él solo es creador y nadie comparte este atributo. Entonces, primeramente debemos de entender que la Biblia dice que Dios es el único creador. No hay más creadores. Dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Tanto las cosas invisibles, las cosas que se ve y las cosas que ni siquiera nosotros sabemos que existen. Entonces Dios fue el creador de todo esto. Él es el único creador. Nosotros como seres humanos somos capaces de crear, pero con lo que ya fue creado. En pocas palabras, usamos de la misma materia ya creada para crear algo. Sin embargo, Dios creó todo sin materia. La Biblia nos enseña que Dios creó todo de la nada. En el principio solo existía Dios y Él es eterno. Dice la Biblia que Él es eterno. En el principio dice que solamente existía Dios y que Él creó todo de la nada cuando no había nada en el mundo entero. Esta es la creencia de la que tenemos nosotros como cristianos, que Dios creó todo lo que hoy conocemos de la nada cuando nada existía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1. La creencia de que Dios creó todos los seres en los cielos y en la tierra debe afectar radicalmente cada aspecto de nuestra vida. Al entender que Dios ha creado todo lo que nosotros conocemos,
esto debe afectar en nuestra vida personal. Vamos a ver 4 puntos en los cuales debe afectarnos. El primer punto, debe llevarnos al asombro y respeto. El conocimiento de que hay un Dios tan grande, que Él ha creado mundos y seres innumerables, y que se sustenta sin esfuerzo y va más allá de la comprensión humana. Tal Dios es digno de absoluta reverencia. Si a veces nos asombramos de su creación, ¿cuánto más debemos asombrarnos de Él? Muchas veces nosotros observamos la creación y decimos, mira la luna, mira las estrellas, y nosotros vemos todas estas cosas y nos asombramos. Ahora, si nosotros nos asombramos con la creación, ¿cuánto más deberíamos asombrarnos con aquel que creó la creación? ¿Se dan cuenta? Muchas personas se asombran y dicen, qué grande es el mundo, qué hermosos son los árboles, qué hermoso es el bosque, y nos asombramos con todo esto, pero no nos asombramos al saber quién fue el que creó estas cosas. ¿Ya? Lo segundo, debe llevarnos a adorarle y dar acción de gracias. Si Dios no nos hubiera creado, no existiríamos. El negarle a la adoración y acción de gracia nos hace culpables de la más grande arrogancia e ingratitud. Esto es algo muy importante. Cuando una persona se niega a adorarle a Dios, cuando una persona se niega a darle gloria, se está comportando como un arrogante, como un insensato. No está teniendo esa gratitud que debería tener hacia su Creador. A Dios le plació que nosotros existiéramos. La Biblia dice que Él es autosuficiente, autodependiente. Dice la Biblia que Él no necesita de nada ni de nadie. Pero sin embargo, a Él le plació crearnos a nosotros. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, a Dios le ha placido crearnos a nosotros. Pero ahora la pregunta es, ¿quién es el hombre para que Dios piense en él? ¿Quién somos nosotros? Pero sin embargo, Dios nos ama y nos cuida. Lo tercero debe llevarnos a la humildad. Debemos de ser humildes al entender que Dios es creador de todas las cosas. ¿Qué es el hombre para que Dios piense en él? Existimos porque Él nos hizo y parte de Él somos y aparte de Él no somos nada. La falta de humildad ante Dios va más allá de la comprensión humana. Si Dios decidiera darle espalda a la creación, ¿qué es lo que sucedería? Toda la creación perecería. No podría permanecer, porque la palabra de Dios enseña claramente que Él es el que sustenta todo lo que nosotros conocemos. Él es el que da vida y el que quita vida. Él es el que permite que salga el sol y el que permite que llueva. Entonces, toda la existencia depende del Señor. Lo cuarto, debe de darnos confianza de que nuestra existencia tiene un propósito. No somos el resultado de la casualidad o de algún proceso evolutivo sin propósito. Fuimos hechos según el designio de Dios para su propósito y placer. Entonces, al entender que Dios es el creador, debemos de entender que Dios también debe tener un propósito con nosotros. Y ese propósito lo vamos a ir viendo más adelante. Porque Dios nos creó con un propósito. Dios no creó para que estuviéramos en el mundo aquí sin hacer nada, sino Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que le demos gloria a su nombre. Dice la palabra de Dios que fuimos creados para la gloria y honra y alabanza de su santo nombre. Entonces, nosotros fuimos creados para el placer del Señor. Por eso es que nuestras vidas deben dar alabanza a Dios. Por eso es que la Biblia dice, santifíquese y den alabanzas al Señor. Entonces, estos son los 4 puntos que debemos de tener en mente para el siguiente estudio que vamos a seguir realizando. En las Escrituras, el nombre de una persona tiene un gran significado, en que frecuentemente describe quién es y revela algo acerca de su carácter. Vamos a ver qué nombre se le da a Dios
y que nos enseña acerca de su grandeza y su relación con su creación y especialmente con la humanidad. Entonces vamos a empezar a revisar estos puntos que acabé de hablar, pero en las Escrituras. Isaías capítulo 40, versículo 28. Entonces, Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías capítulo 40, versículo 18 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Este pasaje lo primero que nos está diciendo que Dios es eterno. ¿Qué quiere decir que Dios es eterno? Que Él no tiene principio ni fin. No había tiempo cuando Él no existía y nunca habrá un tiempo cuando su existencia cesará. Él es antes de todas las cosas y permanece cuando todas las cosas hayan pasado. Por eso dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. Cristo es el Verbo y el Verbo siempre permanece para siempre. Cristo es eterno y para siempre permanece su misericordia. Ahora, el Dios eterno creó los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir cuando dice el Dios eterno creó los confines de la tierra? Está hablando que Dios formó todo lo que hoy nosotros conocemos. Ahora, este mismo Dios eterno que creó los cielos y la tierra y todo lo que conocemos, no se fatiga ni se cansa, dice el pasaje, porque Él es eterno. Y por lo tanto, el pueblo de Dios puede estar tranquilo. ¿Por qué el pueblo de Dios puede estar tranquilo? Porque la palabra de Dios dice que Dios es eterno y que Dios no se cansa y se fatiga. Por lo tanto, Dios puede venir en nuestra ayuda en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Dios no se cansa de ayudarnos. Dios no se cansa de protegernos. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Porque Él no es como nosotros. Nosotros como seres humanos nos cansamos. Nosotros como seres humanos necesitamos dormir. Pero sin embargo Dios no se cansa. Sin embargo, Dios está siempre pendiente de nosotros en toda circunstancia. De la misma manera dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. De la misma manera su entendimiento es muy grande. Para que nosotros jamás vamos a poder entender la grandeza de Dios. Jamás vamos a poder entender los pensamientos de Dios, dice. Dice la Biblia, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nosotros jamás vamos a poder entender la grandeza, la sabiduría, la inteligencia de Dios. ¿Por qué jamás vamos a poder entender la grandeza de Dios? Porque la palabra de Dios nos dice que Él es infinito, que Él no tiene límites. Su inteligencia es ilimitada. A Dios nunca se le va a agotar su inteligencia, porque es infinita. Eso se va de nuestra comprensión, pero es la que la palabra de Dios enseña. Si nosotros podemos comprender a Dios, ¿por qué comprendemos a Dios? La palabra de Dios nos enseña que si nosotros comprendemos a Dios, es porque a Él mismo le ha placido que nosotros le conozcamos. Entonces, ¿por qué nosotros conocemos de Dios? Porque Dios ha revelado lo que Él quiere que conozcamos de Él a través de las Escrituras. Eso es todo lo que nosotros conocemos de Dios. Nosotros no le conocemos a Dios en su plenitud, pero conocemos algo que se nos ha revelado a través de las Escrituras. Lo poco que conocemos de Dios es lo que está revelado en sus Escrituras. Pero eso no significa que Dios es así, porque Dios es mucho más infinito de lo que las Escrituras expresan.
Ahora vamos a ver algunas declaraciones en las Escrituras con respecto a Dios como creador y de la dependencia del hombre a Dios. Vamos a ver cómo es que Dios es creador y cómo nosotros dependemos de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios no se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, este versículo empieza diciendo: en el principio creó Dios. En el principio creó Dios. No está hablando del principio de Dios, porque ya entendimos que Dios era eterno, que Dios no tiene principio ni fin. El principio se pudiera decir en el comienzo de todo. Cuando comenzó la creación está hablando. Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando la Biblia dice los cielos y la tierra, abarca toda la creación, todo lo que fue creado, ¿ya? Ahora dice, en el principio creó Dios. Miren lo que dice, miren la Biblia, dice, en el principio creó Dios. ¿Se dan cuenta? La palabra creó se escribe en singular. Dice, en el principio creó Dios. Esta palabra está en singular, de manera que Dios es el único creador de todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la Biblia misma aclara que Dios es el único creador. No hay más creadores. La Biblia enseña que no existe Dios fuera de Jehová. Él es el único Dios verdadero y fuera de Él no hay más Dios. Entonces, Él es el único creador. Antes, imagínense, hermanos, antes del principio no había nada. Solo existía Dios. La palabra de Dios dice que Dios es eterno. Él es el único que existía cuando no existía nada de lo que nosotros conocemos. Y Él creó de la nada todo lo que ahora nosotros conocemos. Es algo que nosotros jamás vamos a poder entender, porque nosotros tenemos entendido que de la nada no podemos crear nada. Pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que lo que es imposible para nosotros no es imposible para Dios. Entonces Dios creó todo lo que hoy nosotros conocemos de la nada. Esto lo podemos comprobar en Hebreos capítulo 11 versículo 3. Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que no se veía. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios creó todo de lo que no se veía. O sea, Dios es el único creador. Hechos capítulo 17, versículo 24. Hechos capítulo 17, versículo 24 dice: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿se dan cuenta que la palabra de Dios una y otra vez repite las mismas cosas? Dice, Dios creó los cielos y la tierra. Él creó el universo. No hay nadie más que haya creado algo fuera de Él. Entonces Él es el único creador. Nosotros como seres humanos somos capaces de crear, claro que sí, pero con lo que ya fue creado. En pocas palabras, usamos de la misma materia ya creada para crear algo. Sin embargo, Dios creó todo sin materia. El Señor es creador de todo. Él es el único que puede decir el título Yo soy creador, porque Él creó todo de la nada.
Nosotros podemos crear algo, claro que podemos crear algo, pero nosotros vamos a usar la materia que ya existe para formar algo. Pero sin embargo la palabra de Dios dice que Él formó todo de la nada. Eso es algo tremendo. Jamás vamos a poder entender cómo es que Dios de la nada creó todo lo que hoy nosotros conocemos. Jeremías capítulo 51, versículo 15. ¿Ya? Jeremías capítulo 51, versículo 15 dice: Él es el que hizo la tierra con su poder. Él es el que hizo la tierra con su poder. El que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Dios es el único que creó el universo entero y todo lo que en el universo se encuentra. Estoy repitiendo todo esto porque quiero que entendamos y estemos seguros de que Dios es el único creador. ¿Ya? El universo entero da testimonio de su poder. Él es omnipotente, todopoderoso. Nosotros vemos el universo entero y nos podemos dar cuenta que Dios es todopoderoso. Y sus obras dan testimonio de su sabiduría o inteligencia. Él es omnisciente, lo sabe todo. Su sabiduría no tiene límites. Nosotros podemos ver la creación y en la creación nosotros vemos que Dios es todopoderoso. En la creación nosotros nos podemos dar cuenta que Él es omnisciente, que Él lo conoce todo. Nos podemos dar cuenta de su capacidad para entender las cosas, que no es limitada como la de nosotros. Toda la creación da testimonio de la sabiduría de Dios. La tierra, los cielos, los océanos, los árboles, las montañas, el sol, la luna, las estrellas, los animales, la humanidad, toda la creación da testimonio de la grandeza de Dios. Nosotros vemos la creación y nosotros nos damos cuenta que el que creó es mucho más grande que esta creación. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es el único creador, nosotros debemos de tener humildad hacia Dios. Al saber que nosotros no nos formamos a nosotros mismos, ni nada de lo que ha sido formado se formó a Él mismo, sino Dios formó todo lo que hoy nosotros conocemos. Dios creó todo de la nada. Dios no son materiales que ya existían para crear el universo, sino que creó todo de la nada por su propio poder y para su propia gloria. Entonces, Dios creó todo con su propio poder. ¿Se dan cuenta? Dios creó todo con su propio poder y para su gloria. Entonces, toda la creación, tanto de los animales como nosotros como seres humanos y toda la naturaleza, tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Dar gloria a Dios. Nosotros vemos la creación y la creación da gloria a Dios. ¿Por qué la creación da gloria a Dios? Porque nosotros vemos la creación y decimos, Dios es sabio, Dios es inteligente, Dios tiene todo el conocimiento. Entonces, y nosotros con nuestras vidas también debemos de dar gloria a Dios, porque para eso fuimos creados, para la gloria y la alabanza de su nombre. Ahora, ya entendimos el primer paso, que Dios creó todo el universo entero. Ahora vamos a ver cómo es el mismo Dios que creó el universo entero, es el mismo Dios que sustenta todo el universo entero. O sea, que Dios no solamente creó el universo, sino también Él lo sustenta. Las Escrituras nos enseñan que Dios no solamente es creador de los cielos y la tierra, sino que es también sustentador. Nada de lo que existe existirá aparte de Él. Si Él dejara su creación aún por un momento, todo perecería. A Dios le debemos cada respiro y movimiento. Cada ser, desde el más poderoso ángel hasta el más pequeño gusano, vive absolutamente bajo la dependencia de Dios. Todos vivimos bajo la dependencia de Dios. Imaginémonos, el arcángel más poderoso que existe en el cielo vive, ¿por qué? Bajo la dependencia de Dios. Si Dios decide darle la espalda a ese ángel tan poderoso en el cielo, ese ángel perece. Entonces,
todo lo que existe depende del Señor para vivir, para subsistir. El hombre que se inclina en humilde adoración y el hombre que alza su puño y dice: yo no creo que existe Dios, yo creo que Dios es malo, yo creo que Dios no es bueno, yo creo que Dios no existe, y se rebela contra Dios. Y de la misma manera hay un hombre sencillo que dice: yo creo que Dios me creó, yo creo que Jesús es mi Salvador. Estas dos personas tienen algo en común. ¿Qué tienen en común estas dos personas? Tanto la persona que es buena y la persona que es mala depende de Dios para seguir viviendo. ¿Se dan cuenta? Todos dependemos de Dios, los buenos y los malos. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de este tema que estamos hablando. Vamos a ver qué dice la Escritura de Dios y de la dependencia de su creación en Él. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 13. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 13. Dice en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice. Pablo está hablando a Timoteo y le dice: Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Entonces, en este pasaje podemos entender que Dios da vida a todas las cosas. Él es la fuente de toda vida y también el manantial de la vida. Vamos a ver un poquito más acerca de esto que estamos hablando. Hechos 17, versículo 24 al 25. Hechos 17, versículo 24 al 25. Es un pasaje muy hermoso que vamos a leer. Dice, en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25 dice: el Dios que hizo el mundo, ya vimos que Dios era el único creador, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien nos da a todos aliento, Él es quien nos da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice este pasaje: ni es honrado por manos humanas, como si necesitase algo, pues Él es quien da aliento Él es quien da a todos aliento de vida y aliento a todas las cosas. Entonces, a través de estos versículos nosotros nos hemos podido dar cuenta que Dios es el que permite que la creación siga. Dice la Biblia que Él no necesita de nadie, como acabamos de leer, como si necesitara de algo. Dios no necesita de nada, ya vimos esto al principio. ¿Por qué Dios no necesita de nada? Porque Dios es perfecto, porque Dios es autosuficiente, porque Dios es autodependiente. Entonces Él no necesita de nada ni de nadie. Pero sin embargo, nosotros sí necesitamos de Dios. Como acabamos de leer, dice: pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todas las cosas. Entonces vamos a leer el Salmo capítulo 104, 27 al 30 para explicar un poquito más acerca de este tema con ejemplos. Salmo 104, versículo 27 al 30. Salmo 104, versículo 27 al 30 dice: todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tus rostros, se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Entonces, aquí en este pasaje es claro lo que está diciendo. Todas las criaturas dependen de la provisión del Señor. Cada ser viviente sobre la tierra, el mar, dependen de la mano del Señor para comer y de la misma manera para vivir.
Por ejemplo, vamos a ver estos ejemplos que sacamos de la Biblia. Dice, la Biblia enseña claramente que Dios ha hecho tanto a los pobres como a los ricos. ¿Se dan cuenta? El rico es rico porque a Dios le plació hacerle rico. ¿Se dan cuenta? Y el pobre es pobre porque a Dios le plació que esa persona fuera pobre. Pero tanto el uno como el otro dependen del Señor. ¿Se dan cuenta? El pobre depende del Señor para comer y el rico de la misma manera depende del Señor para comer. El rico no depende de sus riquezas, porque Dios es el que permite que él coma. Y el pobre no depende de su pobreza, sino depende de Dios, porque si a Dios le place, él come, y si a Dios no le place, él no come. Proverbios capítulo 22, versículo 2 dice. Proverbios capítulo 22, 2 dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. ¿Se dan cuenta? Miren, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová, por Proverbios 22, versículo 2. Al rico y al pobre los hizo Dios. Y ellos dos viven de la mano del Señor. Toda nuestra vida depende de Dios en nuestro alimento y todo lo relacionado en nuestras vidas. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. Hay personas que se ganan la lotería. Imaginémonos. Hay personas que se ganan la lotería. Vamos a poner un ejemplo. Se ganan 2 millones de libras. ¿Y qué es lo que sucede con estas personas? Al mes siguiente ya no tienen nada de dinero. ¿Por qué ya no tienen nada de dinero si se hicieron ricos? Porque la voluntad de Dios era que este hombre permanezca pobre toda su vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, si alguien es rico es porque Dios lo permite. Y si alguien es pobre es porque a Dios le ha placido que sea así. Por eso es que nosotros debemos de tener una tranquilidad al saber que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Hay personas que trabajan tanto y siguen siendo pobres. Imaginémonos. Hay personas que trabajan 12 horas o algunas personas hasta 16 horas al día y siguen permaneciendo pobres. Pero hay personas que que trabajan, vamos a ponerles sus 7 horas al día y tienen en abundancia. ¿Por qué razón es esto? Porque así a Dios le ha placido. ¿Se dan cuenta? Nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora nuestra vida depende de Él. Nuestras vidas dependen de Dios. Yo existo porque Dios me permite que yo exista. Él me creó y yo moriré cuando a Dios le plazca. Por ejemplo, hay personas que tratan de suicidarse. ¿Cuántas personas se tratan de suicidar? Muchas. Se tratan de suicidar y fallan. Toman veneno y no se mueren. Se cortan las venas y se salvan. Se tiran de un 6º piso y no se mueren. ¿Y por qué no se mueren? Porque la vida no es de ellos. La vida le pertenece a Dios. Si Dios quiere que te mueras, tú te vas a morir. Pero si Dios no está en la voluntad de Él que te mueras, te pueden dar 6 balazos y no vas a morir. Yo escuché acerca de un hombre que dieron un reportaje en Ecuador, que dice que le habían disparado 6 veces, imaginémonos, 6 veces, y una de las balas dice que él la tenía incrustada en el cráneo. Y no murió. Y sigue viviendo la vida normal como que nada pasaría. Pero ¿por qué razón esta persona no murió? Porque Dios es dueño de la vida. Y de la misma manera, Él es el que quita la vida. Si alguien muere asesinado, no es porque esa persona, sino ya porque Dios tenía destinado que esa persona iba a morir ese momento. Nadie puede quitar la vida a otro ser humano sin que Dios no permita. Nadie puede hacer nada sin que Dios lo permita.
Por ejemplo, voy a poner otros ejemplos. Hay personas, imaginémonos, que se cuidan, hacen deporte, comen una comida sana, hacen dieta y mueren sin embargo de un ataque cardíaco. Hay personas vueltas que comen todos los días hamburguesa, todos los días comen grasa, todos los días comen como les da la gana, duermen, no hacen deporte, no hacen nada y sin embargo nunca tienen problemas del corazón. ¿Pero por qué es eso? Porque es la voluntad de Dios. Hay personas que pueden vivir enfermos toda su vida y hay personas que nunca pueden topar un hospital. Entonces todas las personas dependemos de Dios. Por ejemplo, si a mí me toca morir el día de hoy, vamos a decir, yo simplemente puedo salir a la calle, me tropiezo, me caigo de cabeza y me muero. Así de simple. O simplemente me da ahorita mismo un ataque cardíaco y me quedo aquí, si es la voluntad de Dios. Porque Él es el que decide hasta dónde yo voy a vivir. Y Él es el que decide a qué hora y qué día Él me quita la vida. Porque la vida mía, la vida no es mía, sino la vida le pertenece al Señor. Todas nuestras vidas le pertenecen al Señor. Ustedes se recuerdan de Cristo. ¿Qué es lo que sucedió con Cristo? Cristo sabía cuándo Él iba a morir. Por eso es que Cristo no vivía asustado. Decía, yo tengo que tener cuidado con los fariseos por si acaso me matan. Los fariseos no podían matar a Cristo hasta que no llegara la hora de que Cristo muriera. Porque Cristo estaba destinado de morir en una cruz para salvarnos a nosotros. Cristo no podía morir antes. Entonces nosotros podemos vivir con tranquilidad. Que el día y la hora Dios sabe cuándo nos va a llegar. No podemos vivir asustados. Todas nuestras vidas le pertenecen a Dios. Nuestras vidas dependen de Dios. Por Él vivimos, porque Él nos sustenta. Si respiramos es gracias al sustento de Dios. Si prosperamos es gracias a Dios. Y todo absolutamente es gracias a Dios. Pablo dice, todo lo que soy lo soy por la gracia de Dios. Todo lo que somos lo somos por la gracia de Dios. Si estudias y te haces abogado, fue por gracia de Dios. Si estudias y te haces ingeniero, fue por la gracia de Dios, porque Dios te lo permitió. Hay personas que son buenos estudiantes y estudian y a la final no se pueden graduar, porque no era la voluntad de Dios. Y hay personas que no se esfuerzan y se gradúan. Por lo tanto, seamos humildes y agradezcamos todo al Señor. Nuestras vidas están en sus manos. Todas nuestras vidas están en sus manos. Voy a hablar algunos pasajes acerca de la Biblia que nos habla acerca de que Dios controla el universo entero. ¿Ya? Por ejemplo, la Biblia enseña claramente que Dios es creador y sustentador de todo. Dios sustenta todo el universo. Esto lo podemos ver en Salmos capítulo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19 dice, Jehová establece en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, Dios domina sobre todos. Sobre el mundo físico, vamos a ver Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. O sea que Jehová decide todo lo que Él quiere lo va a hacer. Sobre la creación inanimada, o sea, ahora vamos a ver sobre los animales, cómo Dios tiene control sobre los animales. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Se dan cuenta? Las aves no buscan la comida, sino Dios alimenta a las aves. Sobre los negocios de las naciones.
Job capítulo 12, versículo 23 dice: Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. O sea que Dios tiene control de todas las naciones. Dios sabe todo lo que está pasando. Sobre el nacimiento de un hombre y su parte de su vida. Salmo 139, versículo 16 dice: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Se dan cuenta? Hay personas que nacen mudos. Pero ¿quién hizo al mudo? Entonces nosotros tenemos que aceptar que Dios está bajo el control de todo. Dios sabe todo, pero Dios tiene un propósito. Y al entender que Dios no hace nada malo, nosotros tenemos que entender que aunque ese muchacho nazca mudo, tiene un propósito bueno. Pero nosotros no conocemos el pensamiento de Dios. Pero la Biblia declara que Él es bueno y Él no puede hacer nada malo. Entonces cuando nosotros vemos todo esto que está pasando, es bueno. Dios tiene el control sobre los sucesos y fracasos eternos de la vida de los hombres. Lucas capítulo 1, versículo 52. Lucas capítulo 1, versículo 52 dice: Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Sobre las cosas que parecen accidentales o insignificantes. Dios tiene el control sobre las cosas que parecen que son insignificantes o que pasan por pasar. Como vulgarmente nosotros decimos la suerte. Nosotros decimos: Gracias, qué suerte he tenido el día de hoy que me he encontrado 20 pounds. Qué suerte he tenido el día de hoy que he podido coger el bus. Pero dice la palabra de Dios que no es suerte, sino que Dios tiene el control aún de las cosas insignificantes. Proverbios capítulo 16, versículo 33 dice: Proverbios 16, 33 dice: La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión. ¿Se dan cuenta? Jehová es el que decide todo lo que va a acontecer. Él decide todo lo que va a pasar. Por ejemplo, si un pajarito se muere, es porque Dios lo ha decidido que él se muera. El pajarito no se muere por morir. El pajarito se va a morir porque Dios haya decidido que se muere ese pajarito. Si un pelo de nuestra cabeza se cae, imaginemos que hacemos así, y un pelo de nuestra cabeza se cae, no se cayó porque nosotros lo hayamos decidido que se caiga, sino se cayó porque Dios tomó la decisión que se caiga. Por eso es que hay personas que quedan calvos y hay personas que tienen pelo, porque así a Dios le plació. Mateo 10, versículo 30 dice: Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Imaginemos, aún nuestros cabellos, dice la palabra de Dios, Dios los tiene contados. Entonces Dios sabe cuántos se te cayeron hoy cuando te peinaste y cuántos cabellos tienes tienes ahora. La protección de Dios hacia los justos. Salmos 5, versículo 12 dice: Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodeas de tu favor. Entonces, Dios se encarga de cuidar a su Hijo. Dios se encarga de cuidar a aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los cristianos, ¿nos pasan cosas malas o no? Claro que nos pasan cosas malas. De la misma manera nos pasan cosas buenas. Pero la palabra de Dios dice que aunque a nosotros nos parezca malo, para Dios es bueno. Por ejemplo, ¿quién piensa que la aflicción es buena? Para nosotros la aflicción es mala. Pero a la final la aflicción es buena para nosotros, porque la aflicción forma nuestro carácter. Los problemas nos hacen ser más fuertes, nos hacen madurar.
Entonces, aún lo que a nosotros nos parece malo es bueno y Dios tiene el control de todo. Satisface las necesidades de su pueblo. Dios satisface las necesidades de sus hijos. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir nuestras necesidades. Dios no nos va a dejar que muramos de hambre. ¿Por qué Dios no nos va a dejar que muramos de hambre? Porque Dios entiende que si nosotros no comemos, vamos a morir. Entonces Dios se está encargando también de alimentarnos, de sustentarnos, de darnos trabajo. Dios contesta también nuestras oraciones. Mateo 7, versículos 7 al 8. Mateo 7, versículos 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y aquel que llama se le abrirá. Entonces Dios está escuchando las oraciones de miles de millones de cristianos. Y no solo les está escuchando, sino Él está supliendo sus necesidades. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él sustenta su creación. Él no solamente es creador, sino también Él es sustentador. De la misma manera Él denuncia y castiga a los malvados. Él es el que castiga a los malvados. Salmos capítulo 11 versículo 6 dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Entonces, a través de estos pasajes hemos visto cortamente por el mundo entero. ¿Se dieron cuenta? Dios tiene el control de todo lo que sucede. Si hay un accidente, es porque Dios ha permitido que haya ese accidente. Pero todo eso es bueno. Nunca pensemos que Dios hace algo malo. Porque como les dije, Dios es santo. Dios es justo. Si Dios hiciera la pequeña cosa, por mínima que sea mala, Él dejaría de ser justo. Pero la Biblia nos enseña que Él es inmutable, que Él no puede cambiar. Por eso es que nosotros podemos estar tranquilos al entender que Dios siempre va a actuar de la misma manera que Él es. Dios siempre va a hacer lo bueno, Dios siempre va a hacer lo justo, porque Él no puede cambiar. Entonces, en todo lo que Dios hace, lo hace rectamente y justamente. Ahora, acabamos de ver que Dios es creador. Acabamos de ver también que Dios es sustentador. Ahora vamos a ver que Dios es dueño de todo. Entonces vimos que Dios es creador, sustentador, y ahora vamos a ver cómo Dios es dueño de todo. Dios es creador y sustentador de todas las cosas en los cielos y la tierra. Por eso no es injusto que Él se declare dueño de todas las cosas. Una de las verdades principales que debemos comprender para tener entendimiento correcto de Dios y de nuestro lugar en su creación es que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Si Dios nos creó, ¿quién es nuestro dueño? Dios. Y si Dios es tu dueño, tú tienes que obedecerle porque Él te creó. Porque tú no eres de ti mismo. Como les dije, tu vida no te pertenece. No fuimos hechos para nosotros mismos. Pertenecemos a Él que nos hizo y somos responsables ante Él de vivir según su voluntad y para su gloria. Nosotros somos responsables de vivir para su gloria. Nosotros somos responsables de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice: Romanos capítulo 11, versículo 36 dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces,
¿Qué es lo que está diciendo estos pasajes? Que toda nuestra vida debe dar gloria a Dios. Por ejemplo, si mi vida fue creada para Él y para la alabanza de Él, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Mi forma de hablar tiene que dar alabanzas a Dios. Un cristiano no puede hablar malas palabras, porque si nosotros hablamos malas palabras, no estamos dando gloria a Dios. Nuestra vestimenta tiene que dar gloria a Dios. Nosotros no podemos andar con los pantalones cagados enseñando media parte íntimas de nosotros. O la mujer no puede andar en minifalda enseñando sus piernas, porque no está dando gloria a Dios. Nuestros matrimonios tienen que dar gloria a Dios. Nuestros hijos tienen que dar gloria a Dios. Todo lo que hagamos tiene que dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Él y para su gloria. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Por eso dijo Cristo, quien ame más a padre, a madre o hijos no es digno de mí. Quien quiera salvar su vida, tome su cruz y sígame. El que pierda su vida, ese la hallará. ¿Por qué Cristo dice el que pierda su vida la hallará? Porque yo ya perdí mi vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo voy a vivir para la gloria de Dios. Ya no vivo para mis propios deleites, ya no vivo para mis propios placeres, sino ahora trato de vivir para la gloria de Dios. Como siempre les digo una y otra vez, el cristiano no es perfecto, pero el cristiano debe de ser sincero en todo lo que hace. El cristiano peca sí, pero el cristiano debe de con sinceridad seguir luchando contra todas estas cosas. No se puede rendir, no puede ceder al pecado. No puede ser amigo del pecado, sino tiene que luchar. ¿Por qué? Porque su vida lo ha perdido por la gracia en Cristo Jesús. Entonces vivimos para su gloria y fuimos creados para su gloria. En las Escrituras el nombre de una persona tiene gran significado en que con frecuencia describe quién es y revela algo de su carácter. Vamos a ver qué nombre se le da a Dios en las Escrituras. Génesis capítulo 14, versículo 22. Génesis capítulo 14, versículo 22 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Abraham? Está diciendo, yo reconozco que Jehová es creador del cielo y de la tierra. Si Dios es nuestro creador, también es nuestro dueño. Y si Dios es nuestro dueño, Él decide lo que hacemos. Por ejemplo, vamos a decir, si nosotros creamos un microondas, ¿no es cierto? Vamos a decir que nosotros hemos creado un microondas. ¿El microondas para qué fue creado? Para calentar la comida fría, ¿no es cierto? ¿No estaría bien que nosotros abriéramos el microondas y metiéramos la ropa sucia ahí para guardar? ¿Ustedes lo verían bien o no? Lo veríamos mal. Por ejemplo, una refrigeradora, ¿para qué fue creada? Para guardar las cosas, para que no se dañen. Nosotros podemos guardar la carne dentro del refrigerador y no se va a dañar, o de la nevera, no se va a dañar. ¿Por qué? Porque fue creada para eso mismo. Pero si nosotros ahora decimos yo ya no quiero usarlo para meter la comida y guardarla, sino ahora yo quiero meter mis zapatos, quiero hacerle un zapatero, ¿tendría sentido que nosotros hagamos eso? Claro que no. De la misma manera nosotros debemos de tratar de vivir para la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Vamos a ver algunas de las declaraciones más importantes de las Escrituras con respecto a Dios como el dueño de toda la creación. Deuteronomios 10, versículo 14.
Deuteronomios 10, versículo 14 dice: He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Se dan cuenta? Dios es dueño de todo. Todas las cosas que hay en la tierra y en el universo y lo que nosotros conocemos, Dios es creador de todo. Y si Dios es creador de todo, eso significa que Él también es dueño de todo. Y si Dios es dueño de todo, Él decide lo que Él hace con todas esas cosas. Salmos 24 del 1 al 4. Salmos 24 del 1 al 4 dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es el mundo entero, dice, y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y los afirmó sobre los ríos. Salmos 50, versículo 10 al 12 dicen: Porque mía es la bestia del bosque, los millares de los animales de los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Se dan cuenta? Dios es dueño de todo. Dios es dueño de nuestro dinero. Dios es dueño de nuestra familia. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros debemos educar a nuestras familias de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿por qué debemos de hacer eso? Porque Dios es dueño de nuestra familia y Dios nos dice cómo debemos de criar a nuestras familias. Dios nos dice cómo debemos de educarles. ¿Por qué Dios tiene el derecho de decir cómo debemos de educar a nuestras familias, a nuestros hijos? Porque Él es Dios. Aunque esto puede sonar como arrogante, pero es que Él es Dios. Una cosa que yo les dijera, ustedes tienen que hacer esto, pero yo ¿quién soy? Si yo solamente soy un simple humano. Pero Dios es dueño de todos y Él sí tiene el derecho de decidir qué hacemos con nuestras vidas y qué dejamos de hacer. Ahora, esta semana hemos estudiado acerca de que Dios es creador, es sustentador y que Él es dueño de todo. La próxima semana vamos a estudiar qué propósito tiene Dios con esta creación. ¿Por qué Dios nos creó? Porque hay un propósito más grande. Entonces la próxima semana vamos a seguir hablando de todo esto. Espero que esta palabra nos ayude a meditar un poquito más. Nos ayude a tratar de entender que nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros, sino le pertenecen a Dios. Y que si vivimos o morimos, también no nos pertenece a nosotros saber, sino de todas maneras le pertenece a Dios. Si comemos o no comemos el día de hoy, lo vamos a hacer si es la voluntad del Señor. Si tenemos trabajo o no tenemos trabajo, vamos a tener si es la voluntad del Señor. Entonces tenemos que estar tranquilos en todo lo que sucede en nuestras vidas. Entonces, que Dios les bendiga y de todas maneras dando gracias al Señor, y como dijo nuestro amado Señor Jesucristo, después de que hayan predicado o hayan hecho lo que les he mandado, repitan estas palabras: siervos inútiles somos, que hemos hecho lo que nuestro Señor nos ha mandado hacer. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.